Buenos días, queridos participantes. La mañana de hoy, del día 16 de junio del año 2025, estamos dando inicio a nuestro sexto encuentro de este segundo corte. Vamos a compartir pantalla entonces. Bueno, estamos acá grabando, pero vamos a volver a compartir pantalla ya que hubo una pequeña interferencia con la conectividad. Vamos a ver. Ya estamos por acá y bueno, vamos a guardar. Pasó lo mismo, que hubo muchísimos problemas con la conectividad. Vamos nuevamente a intentar con compartir pantalla. Bien. Bueno, estamos aquí nuevamente. Esperemos que sigamos bien. Esperemos un poco para poder tomar el captura. Ya va. Esto es rápido, pero lo haciendo con calma porque me interesa tener el soporte acá a la mano. Entonces, pues hay que hacer las cosas pausadamente. Lado de sistemas. Muy bien. Vamos a guardar. Salgamos y volvamos a entrar nuevamente para verificar que pudimos guardar el soporte. Muy bien. Chévere, chévere, chévere. Todo está perfecto hasta ahora. Bueno, jóvenes, miren, la minuta con la cual vamos a desarrollar nuestra charla de hoy tiene que ver con una pequeña introducción, que es la que hacemos siempre. Luego vamos a hablar de lo que son los modelos a nivel de sistemas, después sobre los requisitos funcionales, así como las variables que interactúan o definen ese sistema o el comportamiento de ese sistema. Seguidamente hablaremos de la evaluación como una etapa unida por los procesos de análisis y síntesis. Y casi al finalizar hablaremos de los diferentes tipos de modelos para por último concluir cerrando nuestra charla. En cuanto a nuestra introducción, recordemos pues que la unidad 3 se titula Evaluación de los sistemas y representación a través de los modelos. Entonces, en la unidad 2 ya habíamos conversado un poquito acerca de lo que era un modelo y decíamos que, bueno, que realmente era una representación de la realidad. En el día de hoy, pues, vamos a ver que el modelado de sistemas no solamente involucra la representación de esa realidad,
sino la caracterización del sistema a nivel de interrelación entre las variables que definen su comportamiento y los diferentes tipos de variables que pudieran haber, así como, si fuera el caso, la representación de ese sistema por medio de ecuaciones matemáticas que lo pueden definir perfectamente. Entonces, comencemos pues a hablar nuevamente de lo que eso es un modelo como tal. Decíamos entonces que era aquel que permitía representar la realidad, por supuesto, de una manera simplificada, viendo con claridad cuáles eran las variables que intervenían y las interrelaciones entre ellas. Que los modelos pues son empleados a nivel científico de investigación y para elaborarlos hay que tomar en cuenta que deben ser sencillos, claros y representar la realidad de la manera más aproximada posible, digámoslo así. También es importante tener claro cuál es el hecho o la realidad que vamos a representar a nivel de variables que definan ese hecho junto con sus relaciones para después poder predecir el posible comportamiento de ese sistema, pudiendo dar con ello una mejor, digamos, comprensión de la realidad. Eh, Comentaba yo que hay muchos tipos de modelos, pero si nosotros nos remontamos un poquito a lo que veían ustedes en química de bachillerato, se pudieron haber dado cuenta que cada uno de los científicos fue al pasar el tiempo, si pensáramos en una línea del tiempo, representando el modelo de lo que era el átomo en base a lo que ellos consideraban que lo definía de la mejor manera posible. Entonces fue cuando diferentes estudiosos, pues lo que hicieron fue hacer esa representación, pudiendo avanzarse en el tiempo con los modelos de Thomson, de Rutherford, de Bohr, hasta llegar al de la actualidad que me define a un núcleo en el cual se encuentran protones y neutrones y girando en órbitas elípticas los electrones, conocido como dualidad onda-partícula. Entonces, allí podemos ver como el ejemplo de lo que son los modelos. O sea, digamos que sería un poco más cercano porque ustedes ya han visto esa temática desde hace muchísimo tiempo y la conocen perfectamente. Y bueno, sin ir más allá del más acá, cada uno de nosotros vive en una estructura determinada, una casa, un apartamento, un edificio, una comunidad, y pudiéramos ver claramente cómo esas casas o esas estructuras, bien sea edificios o casas, apartamentos, pues tienen unos planos y esos planos no son más que un modelo a través del cual se representa la realidad. Para aquellas personas que estudian arquitectura, que son compañeros de ustedes de instituto, digámoslo así, porque ustedes estudian ingeniería de sistemas, pero aquellas personas que estudian arquitectura, por lo general en sus proyectos ellos tienen que, así como las personas que estudian ingeniería civil, realizar maquetas. Esos son ejemplos de realidad, de la realidad, pues. Y bueno, importante tomar en consideración que un sistema puede modelarse eh, bajo diferentes ópticas y por tanto pueden haber diferentes modelos.
Esas representaciones pues básicamente se hacen a través de dibujos, de esquemas o de expresiones matemáticas según sea el caso. Cuando hablamos de qué requerimientos debería de tener un modelo, pues a nivel funcional, son aquellos que determinan su comportamiento interno a través de cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otro tipo de funciones específicas del sistema como tal. Lo complementan a estos requisitos funcionales los no funcionales y ambos y son muy importantes en la ingeniería de requisitos los casos de uso que van a permitir realizar la definición exacta de este tipo de requerimientos. No olvidemos que un requisito funcional típico debe contener un nombre, un número de serie único y un resumen. Es muy importante que ustedes tomen en consideración lo que les acabo de decir para la presentación de su segunda actividad. ¿Ok? Bueno, y entonces tenemos que considerar que el núcleo del requisito no es más que la descripción del comportamiento que define como tal a ese modelo. Con respecto a el concepto del significado de estado de un sistema, pues no es más que la cantidad mínima de información que podemos tener en un instante de tiempo determinado, así como la entrada al sistema en ese mismo tiempo o ese mismo instante que me va a permitir determinar el comportamiento de cualquier variable que se pueda identificar en el sistema posteriormente a medida que avanza el tiempo. Por eso es que el estado también se define como el conjunto de variables, tales que el conocimiento de las mismas al inicio, conjuntamente con el conocimiento de esa entrada, para un poco después determinen completamente el comportamiento del sistema para cualquier tiempo mayor al tiempo cero. Y además es importante definir la variable de estado, que lo que hace es representar a un sistema dinámico a través de valores que desconocemos, tales como x1, x2, xn, o de aquellas que la palabra lo dice, no permanecen constantes y que me describen como tal el comportamiento dinámico de un sistema. Si nosotros estuviéramos haciendo el estudio de las propiedades características de los materiales y tomáramos en consideración la densidad como lo que es como una propiedad característica de un material, pues sencillamente habría un cociente entre la masa y el volumen, pudiendo de esta manera representar a la pendiente, digamos, la pendiente de ese cociente sería el valor de la densidad y como tal, pues si estamos hablando de la densidad del agua, un ejemplo que sabemos que es 1 gramo sobre mililitro, pues sencillamente tendremos una recta que pasa por el origen de coordenadas en donde la masa iría en el eje de las Y y el volumen entre el eje de las X. También podemos hablar de un sistema dinámico que me define el movimiento de una partícula. Pudiéramos hacer el estudio de un movimiento rectilíneo uniforme, en el cual pues la variable de las X siempre va a ser el tiempo y la variable Y sería pudiera ser cualquiera de las ecuaciones de movimiento que pueden ser desplazamiento o rapidez.
no porque sean sinónimos, sino que porque puedo expresarlos de manera escalar o vectorial, ¿sí? Porque la distancia es, perdón, desplazamiento y distancia, porque la distancia es el módulo del vector desplazamiento. Entonces, si yo tengo una relación de la cual estudia el movimiento rectilíneo uniforme de un objeto, sencillamente la ecuación matemática sería D igual a B por T, donde B me va a representar la rapidez constante que lleva el móvil y por ende y por tanto va a ser la pendiente de la recta que pasa por el origen de coordenadas. Estos son ejemplos que deseo darles para que vean que no estamos hablando de cosas que nos han quedado muy lejos, porque ustedes también dentro de su formación profesional ven física, y no solamente física 1, sino también física 2, así como laboratorio, ¿no? Entonces, no les estoy hablando de algo extraño, algo raro, y pues por eso tenemos aquí que el vector de estado está definido por las n variables de estado que son componentes de un vector X. Mientras que el espacio de estado está definido por tres tipos de variables: las variables de entrada, las de estado y las de salida. Y sabemos muy bien que esto está íntimamente relacionado con los componentes básicos de un sistema, que son entrada, proceso y salida, así como retroalimentación y entorno. Eso ya lo habíamos visto anteriormente en otra temática, en otras unidades, ¿no? Con respecto a la representación de sistemas en el espacio de estado, yo requiero identificar las variables a través de ecuaciones, tanto de estado como de salida, y pudiera ser utilizando interrelación de matrices de estado, de entrada y de salida a través de la ecuación de estado. X es igual a X más BU, donde en este caso A y B son matrices de estado y de salida, como lo he dicho, y voy a tener un vector de variables de estado. Las variables de estado de fase son un conjunto particular de variables de estado que como tal se componen de una variable y sus derivadas. Supongamos que tengo la variable distancia, o que estamos hablando del desplazamiento de un cuerpo, y si yo la derivo, ¿no? El vector posición, si yo lo derivo con respecto a X, yo voy a tener la velocidad, y si lo derivo nuevamente, la segunda derivada, va a ser la aceleración en función del tiempo. De esta manera puedo obtener las ecuaciones de movimiento cuando hago el estudio en física de los diferentes tipos de movimiento, haciendo una relación según sea, sería X de t, B de t y A de t. A de t sabiendo que t es el tiempo y es la variable independiente. Mientras que A, B y X son las variables dependientes, dependiendo, y eso me van a definir la primera derivada, la segunda derivada. Es decir, la velocidad es la primera derivada de la distancia con respecto al tiempo, y la aceleración la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. En cuanto a las variables de estado físico, son aquellas que tienen como tal un valor y pues van evolucionando a medida que pasa el tiempo. Es decir, que en un sistema físico que está sufriendo cambios, un estado físico es cualquiera de las situaciones posibles como resultado de los mismos cambios. Decía yo entonces que cuando comentábamos acerca de química, pudiéramos ver que si yo estoy haciendo el estudio de una sustancia, para poderla identificar, pudiera ser que yo tomase la decisión de inspeccionar cuáles son los puntos de fusión y ebullición
y entonces armaría todo el componente de laboratorio que me va a permitir realizar ese experimento y utilizaría un termómetro en donde a medida que va aumentando, obviamente hay que realizar un calentamiento de la sustancia, a medida que va calentándose la misma, las moléculas se van dispersando, se van rompiendo enlaces, se va observando que hay un cambio de estado que pasa de sólido a líquido y posteriormente a gaseoso. Entonces, esos diferentes cambios de estado los voy a poder reflejar a través de una medida porque yo voy a tener un punto de fusión. Si nosotros solamente estuviésemos hablando del agua, pudiéramos hablar de un punto de congelación, que es cuando el agua está en forma de hielo en estado sólido, un punto de fusión, que es cuando pasa de sólido a líquido, y un punto de evaporación, que ya cuando pasa de está entre líquido y gas, ¿verdad? Que es donde se presenta el vapor de agua. Entonces, de esta manera yo voy a poder obtener diferentes valores de temperatura y entonces utilizando el instrumento de medida, como lo es el termómetro, yo voy a poder, digamos, medir esas propiedades de las cuales estamos hablando. Bueno, en cuanto a la evaluación, que es lo que compete a la unidad 3 como tal, no podemos olvidar que la hemos definido como la unión de los procesos de análisis y síntesis. El análisis en sí permite verificar el desempeño de cada una de las estructuras generadas, fijando las entradas a dichas estructuras y determinando las salidas correspondientes. Y digamos, este proceso va a permitir que se reduzca el número de estructuras de procesos generadas. Mientras tanto que la síntesis es una etapa de invención en donde son conocidas entradas y salidas y se debe formular un conjunto de estructuras de proceso alternativas que me permitan que haya una coincidencia o satisfacción entre los valores o el sistema de valores propuestos. En cuanto al análisis y síntesis en conjunto, son pues procedimientos mentales. Uno permite la división mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes, y el último, la síntesis, posibilita la sistematización del conocimiento cuando establece mentalmente la unión entre las partes previamente analizadas y posibilita descubrir las relaciones fundamentales que ellas tienen. Vamos a seguir con con esta diapositiva que me habla de los diferentes tipos de modelos según la acción del sistema. En este caso hemos querido representar un modelo en el cual se observan diferentes puntos, nodos, ¿verdad? Que pudieran definirme convenciones que están relacionadas con las propiedades de un objeto real que se quiere representar. Si nosotros hablamos de un mapa impreso, pues sencillamente son convenciones cartográficas que me van a permitir establecer distancias entre puntos, altitudes, latitudes, entre otras cosas. En cuanto a los modelos simbólicos, pues tenemos el de la representación de un edificio que me va a permitir tener una estructura geométrica de ese objeto real llamado edificio. Y me permite establecer una identificación y codificación, digamos, de esa estructura geométrica. Por otra parte, tenemos modelos matemáticos que se subdividen en probabilísticos, determinísticos, descriptivos, de optimización o de control. Cada uno de ellos está relacionado con el probabilístico, con el azar, con las estadísticas, mientras que el determinístico me indica valores o cantidades exactas y absolutas.
Por otra parte, el descriptivo de simulación me permite predecir qué va a suceder en una situación concreta. Y cuando hablamos de la optimización es porque estamos considerando un parámetro específico, necesitamos saber qué valores puede tomar para poder, qué valores son permitidos o no y cuáles son sus máximos y sus mínimos para poder hablar de optimización o de que sea un valor óptimo. En cuanto a los de control o modelos de control, pretenden ayudar a decidir qué nuevas medidas o variables deben ajustarse para lograr el resultado o el estado esperado en un sistema. A mano derecha podemos ver varios ejemplos de modelos matemáticos. Entre ellos podemos considerar la demanda por un producto, la expectativa de vida de una persona al nacer, también el crecimiento de bacterias cuando se ha preparado agar, es decir, un cultivo, entre otras cosas. También tenemos la presencia de modelos gráficos que me determinan la relación entre dos variables. Una, la que se encuentra en el eje Y, llamada variable independiente, y la que se encuentra en el eje X, variable. Esta es llamada variable dependiente y esta en el eje de las X, variable independiente. Les había hablado de los movimientos estudiados en física, donde acá en el eje de las X se representa el tiempo y por lo general a nivel de ecuaciones de movimiento se puede representar en el eje de las Y tanto al desplazamiento como a la velocidad, como a la aceleración, de acuerdo a la relación que se quiere establecer entre el tiempo y una de ellas. ¿Ok? Con respecto a los modelos computacionales, algunos de los ejemplos que pudiéramos manejar son el pronóstico del tiempo, los modelos del simulador de vuelo, entre otras cosas. Por último, hablaremos entonces de otro tipo de modelos que me definen la comparación entre dos sistemas donde uno tiene los diferentes, o sea, está relacionado con los diferentes estados y el otro con las transiciones entre un estado y otro. Y se llama modelo para estudiar la estructura ST. Mientras que el otro es el que me permite estudiar la estructura UC, que tiene que ver con el universo y el conjunto como tal o sistema. Es el otro que me permite estudiar entonces la estructura UC. Los mismos son establecidos sobre la base de las semejanzas y diferencias que puedan presentarse entre cada una de sus características. Bueno, hasta aquí es el contenido de este sexto encuentro. Les agradezco muchísimo la asistencia y bueno, espero que esta clase sea de bastante provecho para ustedes y que la consulten para poder obtener una buena calificación en su actividad número 2. Que estén ustedes muy bien. Buen provecho y feliz y bendecida tarde del día lunes 16 de junio del año 2025. Hasta pronto, que estén bien.